Tenemos la última intervención del día, que es el lujo del camino. Tenemos nada más y nada menos que a don Fernando Santos Urbaneja, peregrino, hospitalero, escritor, músico, que seguro que nos va a dejar una huella imborrable en las palabras que nos diga esta tarde. Fernando, tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Más que nada soy hospitalero, yo y más que nada quiero ser hospitalero. Os contemplo como llegando de una larguísima y extenuante etapa y tengo que adaptarme yo a mí mismo para, en fin, hacer más bien que mal. La verdad es que me ha durado un poco la idea porque oyendo a Begoña y eso que nos ha contado de aquella chica que llegó llorando por la muerte del abuelo, se sentó, estuvo, supongo, mucho tiempo, y al cabo de muchos años recibió una carta. Te agradezco el silencio. Pues eso es lo que había pensado yo, sentarme aquí un rato. E imaginar que dentro de 10 años alguien de usted dice, Fernando, estuviste sembrado en tu silencio. Pero estaba yo en esas. Estaba yo en esas cuando mi amigo José Antonio me ha dicho, no te lo crees ni tú. Tú vienes aquí a hablar y a cumplir. Entonces lo haré, pero de la manera más suave. He prescindido del PowerPoint y, en fin, vamos a hacer una cosa suave, Es obligado a agradecer. Me acuerdo que José Antonio me invitó nada más en Madrid, salir de Madrid. Ya la ilusión era estar aquí. La ilusión está aquí, se lo digo de verdad. Son mis días especiales. Estos son mis días, Zambullirme con la gente, con mi gente del camino y además precioso Orense. Así que si tienes gratitud, solo es comparable con la mía, José Antonio, A todos los demás, a Jorge, por supuesto, a todos los demás, el agradecimiento. Y hoy, al final, estas cosas se construyen a pesar de uno. Tengo que decir que tengo una emoción muy grande de estar a unos metros de donde hace unas pocas horas se ha firmado ese manifiesto de intenciones. Para un europeísta convencido como soy, el ver unido en esta dimensión, que siempre lo ha estado, que es un poco lo que voy a explicar, pero aquí formalizarse Europa, Compostela, para mí es un regalo sobre regalo. Regalo estar aquí y regalo el haber asistido a este acto, que sí vivo como histórico. También han quedado por ahí, digamos, balones puestos, ¿no?, justo para rematar. En Madrid, que lo sentimos muy cercano, porque el COVID nos obligó, en fin, a hacerlo esto. Hace año y medio estábamos en Madrid. Mi mensaje era claro. Os recetaba dos vitaminas que son dos medicinas. Creo que las asociaciones, una vez que ya se terminó la primera época de la señalización, etcétera, tenemos que dedicarnos a dos cultivos. La vitamina C del conocimiento y la vitamina E de la espiritualidad. Los que estuvisteis en Madrid, esto un poco quedó grabado. En la carta de los servicios que ofrezcamos las asociaciones tiene que haber esos platos. Y hoy escuchando a mi buen amigo Jesús Sánchez Adalid, si conjugamos esas dos vitaminas, nos sale luz. El conocimiento y la espiritualidad es luz. El camino es camino de luz. Y después, ¿qué hacemos con la luz? Paul Claudel dijo a los cristianos, vosotros que veis, ¿qué habéis hecho con la luz? Pues nosotros, nos ha dicho Jesús Sánchez Adalid lo que tenemos que ser, custodios de la luz. Hay palabras, yo creo que hay palabras
que marcan los congresos. Yo creo que una de las palabras va a ser custodios. Somos custodios de la luz que viene del conocimiento. Gran cosa son letras para dar en todo luz, decía Santa Teresa. Y de la espiritualidad que es en espiral, la unión del amado con el amante, del amante con el amado. Esa trascendencia, toda esa luz. Somos custodios. Y hablaba de Jesús también de que no tiene miedo a que el camino se vacíe. Yo tampoco. Lo que yo llamo el estilo de muerte occidental, que otros llaman el estilo de vida occidental, nos está dejando en las orillas. Tantísimas personas enfermas en el sentido etimológico de infirmus. Infirmus es el que no tiene base, el que no sabe dónde va, el que no tiene principios, el que no tiene final, y el que no tiene principios ni final siempre acaba en otra parte. Todo eso a la cabeza le hace mucho daño. Yo me dedico mucho a la salud mental. Las cabezas están fatal. Refetemos caminos. El camino es desde luego curación. Por lo tanto, ahora tampoco vamos a ser muy exigentes. Se ha dado la cifra, 67% de las personas que van al camino lo hacen, pues muchas veces no saben ni por qué. Y otra cifra, el 17% sí saben por qué. Son muchos, ¿eh? No vamos a pretender que todo el que vaya al camino se entere. Pero hay una cosa importante, que es que aunque no te enteres es sanador. A todo el mundo le viene bien, aunque no se entere. Pero nosotros somos custodios de la luz que viene del conocimiento y de la espiritualidad. Yo siempre acabo hablando de otra cosa, aunque a veces es mejor lo otro que lo que iba a hablar, pero no, yo voy a hablar de Europa, y de un acontecimiento que hace poco más de 40 años ocurrió hace poco más de 40 años, y que yo he celebrado mucho. Me refiero al discurso que llamamos europeísta de Juan Pablo II, el día 9 de noviembre del año 1982, año santo, en Compostela. Esas palabras que han pasado a la conciencia de muchos ciudadanos, a la conciencia de muchos peregrinos, y que son de tal envergadura que están grabadas en la cripta. Si miramos a la urna de plata donde están los restos, aquí detrás, en bronce, están grabadas estas palabras. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Aquí recomenzó todo. Prácticamente el camino, sobre todo, hablaba yo con don Daniel, decía que, bueno, en Galicia sí un poquito, pero se había convertido en una memoria histórica. Y estas palabras llegaron a Elías Baliña, y estas palabras resonaron en los oídos de Marcelino Oreja, y se pusieron en camino. Y esto hace 40 años ocurrió. Y por eso tiene pleno sentido que esté en el lugar más sagrado para el movimiento, para la peregrinación jacobea, que es la cripta de Santiago, ¿no? Bueno, Europa. Voy a dar el texto por escrito, así que hay muchas explicaciones, que ya después, la organización, hoy voy a ser, no, tengo que ser hospitalero, tengo que cuidar, más que prácticamente titulares. Europa. Siempre me gusta hablar de los contextos. Hoy Europa está en alza. ¿Por qué? Pues mire, resulta que hemos tenido desgracias como la guerra de Ucrania, que nos ha hecho valorar a Europa. Le hemos visto las orejas al lobo. Dice, Europa. Ponle 2 puntos a Europa. Qué diferente la crisis del 2008-2014 a esta, ¿eh? Aquella fue la Europa que mandaba hombres de negro a Atenas, que yo como platonista. Y esta es una Europa que dice, estamos todos tranquilos porque los fondos europeos, ponle otros 3 puntos a Europa.
Europa, ahora mismo. ¿Pero qué es Europa? Bueno, pues Europa, como toda comunidad, como toda familia, como toda nación, es un pasado común de glorias y remordimientos. Glorias y remordimientos, un doble pedal, a veces pena, a veces vergüenza. Y realmente yo lo que voy a hacer es así, a la velocidad del rayo, pero no deprisa. Voy a tratar, es poner de manifiesto un poco este contrapunto de glorias y remordimientos. Diré un poco de los papas. No hace mucho, el papa que tenemos, el Papa Francisco, cuando recibe en el Vaticano el premio Carlomagno, el 6 de mayo del 2016, dice: ¿qué te ha pasado, Europa? ¿Qué te ha pasado, Europa? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te hemos hecho, Europa? Bueno, pues esto telegráficamente, ahora me vuelvo al principio y digo: ¿qué es Europa? Porque primero vamos a hacerla, después la vamos a deshacer y vamos a ver cómo hemos caminado. Y todo así a golpe de titular, ¿no? Europa es un sumatorio, para mí es un sumatorio de 3 elementos: uno material, que es el físico, el territorio, y 2 inmateriales. En el origen, el primer elemento inmaterial es una creencia, que originariamente era el cristianismo, y el segundo elemento inmaterial laico es el derecho que se hace para el camino, para el peregrino, protegiendo al caminante. Era muy improbable que alguien que saliese de Bolonia o de Varsovia llegase a Santiago y volviese vivo si no hubiese una coalición en el derecho del poder temporal de los papas y del poder espiritual de los reyes. No podía ser. Y ese germen de derecho que rige, aunque pase las fronteras, es otro elemento aglutinador. Así que telegráficamente, para mí, ¿qué es Europa? Un territorio, un elemento inmaterial, que es la creencia, y un elemento inmaterial, que es el derecho. El territorio lo describió Estrabón. Hubo una época, la única época, la paz romana. Hubo 200 años de paz, entre el 29 a.C., en que Augusto, cuando vuelve de pacificar a los vascos, manda a cerrar el templo de Jano, porque ya no es necesario, hasta la muerte del último emperador estoico. Eso es la paz romana. Y ahí Estrabón dibuja Europa, más o menos como la conocemos. Y además, ahora nos suena, dice: reinando Augusto y estando la tierra en paz, nació el Mesías. Porque es que este es el segundo elemento. Me paso ya del territorio al primer elemento que nos va a identificar, el cristianismo. Sí, señor, aprovechando que la tierra estaba en paz, nació el Mesías. Todo empezó antes, todo empezó con un mensajero, un encuentro y un mensaje. El mensajero, el arcángel San Gabriel. El encuentro es con una joven de Nazaret que se llama Miriam, y un mensaje: ¿aceptas ser la madre del Hijo de Dios? Sí, acepto, pues venga. Y aquí tenemos todo esto, en que no me voy a entretener, pero sí, cuando después de la crucifixión viene la resurrección, viene este id y predicad el Evangelio. Se ha hablado mucho hoy de sal de tu tierra, de Abraham. Eso es Dios Padre, sal de tu tierra. Es Dios Hijo, Jesucristo, id y predicad. Y claro que lo hicieron, unos más que otros. Algunos de los apóstoles, la verdad que no sabemos si se movieron mucho. ¿Quién se movió más? Hombre, nosotros sabemos lo de Santiago, pero lo de Santiago es muy conflictual, muy mítico. Pero yo reivindico ahí, al galope, reivindico a San Pablo. San Pablo sí que recorrió los territorios que Estrabón había dibujado como Europa. San Pablo es una figura inexplicada, no inexplicable, pero inexplicada, porque y mira que él, él hablaba idiomas, era guapo, tenía la nacionalidad romana, pues, tenía todo. Entre San Lucas en los Hechos de los Apóstoles y lo que él escribía, que escribía cuando estaba preso, que fue la mitad de su vida, pues sabemos todo. Y San Pablo evangelizó Europa. San Pablo evangelizó Europa. O sea que no es europeísta, sino que él es el que hace, el que pone este elemento. Y en Europa, en Roma, fue martirizado a él, como ciudadano romano le cortaron la cabeza el mismo día o en días próximos a San Pedro. Así que tenemos ese cristianismo que nos va a identificar. Europa, no olvide sus raíces, venimos de aquí. Al principio las comunidades, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles,
lo vivían, compartían, eran bien vistos por la gente. Y me voy a referir a un cordobés, a Osio. Osio era el obispo de la pequeña comunidad cristiana de Córdoba, y en la persecución de Diocleciano a los digamos, cristianos de menos categoría los mataban y a los obispos los desterraban. Se fue a Roma y allí hizo amistad con Santa Elena, que era la madre de quien fue después el emperador, de Constantino el Grande. ¿Y por qué tiene esto importancia? Porque fue Constantino el Grande el que le levantó la prohibición al cristianismo, al culto. Entonces, a partir de ese momento no solo es que ya los cristianos se pueden manifestar con normalidad, sino que hay el comienzo de eso que se llama el cesaropapismo. Es un doble pedal de colaboración. Es decir, el poder temporal y el poder espiritual van a trabajar juntos. Y esto prácticamente hasta la Ilustración va a ser un doble pedal, van a estar siempre así. Y hoy en día hay algún país, ¿verdad?, donde se sigue coronando a los reyes en las abadías y en las signo de este maridaje, ¿no? Bueno, pues Constantino, ya tenemos ese cristianismo en libertad, después la caída del Imperio Romano de Occidente. San Benito, importantísimo San Benito. ¿Pero por qué es tan importantísimo San Benito? Por la regla, esto ya lo hemos contado, el ora et labora. Este doble pedal hace, como se ha dicho, que el cristianismo siempre está en tensión con el porvenir. En Oriente hay otras religiones que son más de compasión, que son más estáticas. El cristianismo es como un arco, siempre, por eso hemos avanzado mucho en lo tecnológico, y cuanto más al norte más, ¿no? ¿Por qué? Porque reza y trabaja, y estudia, y progresa, ¿eh? Este factor, aparte de que después, como veremos, va a ser el que... No sé cómo voy de tiempo, porque... Bueno, no, yo digo porque... No. Lo que digo que después hablaré mínimamente. Venga, nos vamos allá a cuando aparece, porque yo esto lo he planteado así, yo voy por el centro de la calle, ¿no? Y a un lado digo, ¿cómo va el camino? ¿Y cómo va Europa? ¿No? Un poquito así voy repartiendo juego. Claro, el camino, pues hasta ahora no. Oye, allí estaba en Iria Fabra enterrado, pues no lo sabía nadie. Hasta el año 813, 814, elijamos la fecha, que aparece la primera invención, el primer hallazgo del cuerpo. Bueno, claro, a partir de ahí ya tenemos un lugar donde caminar. Ahí es donde empieza, de manera a principio menos, después ya más, ¿no? Y queremos daros una noticia, un poco algunos ya lo sabéis, dentro de esta aportación de lo inmaterial, de esta aportación por el cupo del conocimiento. Isidro Rodríguez, mi presidente, y yo hemos escrito un libro que se titula Peregrinos famosos por el camino mozárabe a Santiago. Está ya ahora las editoriales avisan, avisan, y yo creo que en junio lo tendremos. No hay mucha literatura sobre el camino, los caminos del sur. Bueno, es otra aportación. Bueno, pues ya tenemos a la cristiandad caminando. De los 3 continentes conocidos en ese momento, la única ni camina África, ni camina Asia. Camina Europa, Estrabón, San Pablo. Vamos cogiendo las piezas, las vamos poniendo las piezas. El Codex Calixtino es un punto de llegada. Había que explicar aquello y se explicó. Tiene mucho de mito, algo de místico, pero bueno, está bien. Después están los monasterios, la Orden de Cluny, hay cosas que ya se han hablado, los benedictinos, el estatuto jurídico del peregrino, Alfonso X. Voy saltando porque yo creo que la parte del cristianismo está clara. La parte inmaterial del derecho común, algo ya lo he adelantado. Oye, los peregrinos se casaban, los peregrinos se morían, los peregrinos dejaban a deber en el mesón, les robaban las cosas.
Bueno, pues hubo que hacer un conjunto de normas, que es lo que llamamos el Estatuto del Peregrino Medieval, que está basado, como no, en el derecho romano, en el derecho de los mercaderes. También había muchos mercaderes que iban a Roma e iban como los peregrinos de paso, pero con distinta intención. Entonces, este corpus es el que apoya tanto la parte espiritual del Papa como la de los reyes, y esto nos unifica. Así que ese sumatorio, sobre un territorio tenemos una conciencia, una religión y una parte del derecho, no todo. Otras partes regían los usos, pero una parte, con lo cual digamos que ya, yo considero que ya tenemos a Europa. Ya tenemos la Europa. Estamos en el siglo XIII, el siglo XIV hubo mucha peste, fue malo, el siglo XV vamos, y ya, que me he plantado en el siglo XVI ya, me he plantado en el siglo XVI porque aquí viene un desgarrón enorme, y me refiero a los cismas, y me refiero a la Reforma protestante. Hasta ahora la cristiandad había caminado junta a Compostela. A partir de en 1517 Lutero publica sus célebres 95 tesis, pero en el año 1510 le enviaron a Roma. Él iba devoto, era un monje devoto, y se quedó perplejo y horrorizado de cómo se desenvolvían las cosas en Roma, de cómo se comportaban los clérigos, de cómo se traficaba con tal, y él quedó horrorizado. De manera que después, a partir del 1517, tiene una hostilidad completa al camino. O sea, no solo es burla, es hostilidad. Con lo cual, de Alemania no viene. No viene. Y poco después nos pasa con Inglaterra, Enrique VIII. Enrique VIII lo llegó a prohibir formalmente. Lutero no. Y al prohibirlo, esa prohibición se levantó en el siglo XIX. Con lo cual aquí tenemos un desgarrón que marcó el norte o sur, que es verdad que tenemos carácter distinto, ¿no? Pero esa Europa de dos velocidades un poco arranca también aquí de este cisma. Así que aquí esa Europa que hemos visto hacerse empieza a deshacerse. Aquí estamos en la etapa de los remordimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo peor no fue que se deshizo, es que se desangró. El siglo XVII se caracteriza por las guerras de religión. La religión nos enfrentó, la religión hizo que toda Europa se tiñese de sangre. Por eso no es raro que al siglo siguiente, cuando ya un pensamiento más evolucionado, el racionalismo y la ilustración prescindiesen de la religión. Era como una especie de obsesión, porque yo creo que en ese momento, esto tuvo sus efectos secundarios, pero en ese momento es que nos mataba la religión. Así que hacen una cosa terrible, porque hoy distinguimos, yo creo que con bastante claridad, entre religión y espiritualidad. Lo primero la espiritualidad y después eso cuando se organiza es una religión u otra. Pero entonces al desprenderse de la religión, se fue en el mismo se fue la espiritualidad. Y entonces se empieza a generar un hombre, una persona anémica porque solo le van a dar dosis de una vitamina, que es más bien la material. Pero no reniego en absoluto de los ideales de la Ilustración, no reniego en absoluto, porque para mí San Benito es muy importante, pero Rousseau y Montesquieu también, porque aquí ahora mismo lo que estoy haciendo es describir cómo va Europa. Las raíces son cristianas, pero aquí le estamos echando más cosas. Y a mí, hombre, los derechos, la Declaración de Derechos de la Asamblea de Francia, ¿cómo no la voy a asumir? Eso es tan europeo como San Benito, ¿eh? Bueno, pues entonces lo que vamos es sumando. El racionalismo es puñetero. El racionalismo, la ciencia, el siglo XIX es el siglo de los progresos. ¡Jo, que si progresamos! ¿A costa de qué? Pues claro, si dices progresamos, dices, ¿a costa de qué? Pues a costa de un exterminio del campo, el éxodo del campo a las ciudades, las grandes barriadas de las ciudades y un derecho que
se optó porque fuese la peor de las modalidades del derecho, que es derecho de dominación. El derecho, si vemos la imagen de la justicia, la balanza está equilibrada. Pero claro, cualquier campesino del siglo XIII aquí en Orense, según costumbre, sabía lo que había que hacer. Cuando se racionaliza el derecho y se hace derecho en laza y se escribe, las costumbres están escritas en el viento. El Código Civil no, está escrito en el Código. Pero sí no sabemos leer. Entonces, había dos maneras de salir de esto. O tiramos los códigos o ponemos al principio eso que yo no sé si ustedes y vosotros, amigos míos, os dais cuenta de la barbaridad que es eso de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pero, por Dios, entonces, ¿dónde queda la justicia? Y esa ignorancia la aprovecharon los que sí sabían leer, precisamente para generar una situación de opresión tan grande que todos los ojos veían lo mismo. Lo veía Marx y lo veía León XIII en la Rerum Novarum. Cuando haces en Rerum Novarum lo lees, ve esa... Y ahora que estamos hablando del Rerum XIII, voy a echar una vista al camino, a ver cómo va el camino. Porque claro, el camino desde el siglo XIV, así. Pero, hombre, la segunda invención de cuando el obispo Pallá y Rico supuso un revulsivo grande, porque haciendo las obras estas, cuando aparece, claro, cuando vino Drake, el pirata, lo escondieron y hasta el 1887 no aparecen otra vez. Y, hombre, ahí volvimos un poquito a cobrar un poquito de aire en el camino, pero no, tampoco eso tuvo unos efectos muy grandes, ¿no? Bien, el siglo XIX, ya lo he dicho, el siglo XX tenemos dos guerras mundiales, horror tras horror. Es verdad que las personas, el género humano, somos capaces de las mayores tropelías y de sobre las cenizas generar las mayores conquistas. Y en ese periodo, después de la Segunda, hay una reflexión: esto no puede volver a ocurrir. Y es cuando empiezan a ocurrir cosas buenas que también tienen que ver con Europa y con su formación. Había que coser Europa. Aquí Europa estuvo también a punto de... Había que coser, pero ¿con qué hilo cosemos Europa? Pues empieza cosiendo con el hilo de la economía. Y aquí tenemos a Robert Schuman, Robert Schuman en su declaración de 9 de mayo. 9 de mayo es un día importante para los europeístas, ¿no? La declaración de Robert Schuman, donde lo que dice es que tenemos que unirnos económicamente. Bueno, pues por lo menos nos unimos económicamente. Hay un pensamiento en Europa y también en España. Yo venía ayer leyendo a Madariaga, Salvador de Madariaga, que recoge a Ortega, que después van a conectar con Marcelino. Hay un pensamiento de juntarnos, ¿no? De juntarnos. Es de reseñar la Declaración de Identidad Europea de Copenhague, pero todavía el hilo es economía. Pero como tantas veces pues, he comentado con Marcelino Oreja, a quien tengo presente todo el tiempo, le hacía falta un alma. A Europa le hacía falta un alma, pero es que además la tenía. No la teníamos que inventar, es que la tenía. Y eso es lo que nos gritó Juan Pablo II: recobra tus raíces. Está bien la economía, está bien ser productivo, está bien, pero súmale esto, porque si no es anemia. Decía hoy Gonzalo, muy lúcido, ¿por qué en esta época de descreídos aumenta exponencialmente la gente en el camino? Porque les falta algo que lo encuentran en el camino. Dicen, pero ¿cómo iba yo a pensar que la solidaridad existía, que la fraternidad no era un bulo? Si lo he visto, y vuelven. Claro. Entonces, este es el grito
el grito del Papa, ¿no? El grito del año 82. Entre el 82 y el 93 pasaron cosas muy grandes para Europa y para el camino, más para el camino que para Europa, porque en esto hay veces que vamos así o vamos así, ¿no? Estábamos en el tramo largo, 82-93, y empezamos con el discurso europeísta, pero después ya sí, las cifras las sabemos todos. La siguiente es 87, en 87, Congreso de Jaca, año 87. Yo pienso, no lo pienso, lo sé, que Marcelino Oreja no tenía ni idea del Congreso de Jaca. Y resulta que hay unos señores en Jaca que dicen esto y Marcelino Oreja dice, hay que apostar por esto. Y es esa unión de fuerzas, el profeta Elías Baliña, el profeta Marcelino en Europa, las asociaciones en Jaca y Juan Pablo II como... Eso es lo que hace que en estos 11 años que van del 82 al 1993 el camino resucite y tome un vigor que ya en el año 93 yo creo, pero creo que se dieron ya 200.000 compostelas, cuando se daban 2.000 hace 10 años. Esto lo estudian en las grandes escuelas de negocio. ¿Cómo es posible? La empresa de éxito mayor. Dice, pues mire, solo hay una cosa, magia. Esto no tiene más que esa magia. Distingo mucho entre ilusionismo y magia. Ilusionismo no es verdad, la magia sí. La magia de la fraternidad, de los efectos multiplicadores. Yo creo que el único milagro que no hizo Jesucristo fue la multiplicación de los panes y los peces. Estaban todos, lo que pasa es que se lo guardaron. Todo el mundo había llevado el pan y el pez. Pero dice, ¿quién tiene? Pues 2 pringaos allí. Dice, hombre, ¿nos da vergüenza? Dice, sí, un poco sí. Y comieron todos. Eso no es magia. Vamos, eso es la magia de la buena, eso no es ilusionismo, ¿no? En fin, la magia de la fraternidad, que es esa vitamina que tenemos que... Así que ya estamos en nuestros días. Los papas han sido de verdad los que... Hombre, podemos hacer una galería y ya ese doble pedal de un poco del poder temporal, recobrando esta idea y el poder espiritual. Bueno, por el poder espiritual, los papas, desde Pío XII que nombra a San Benito patrón de Europa, Pablo VI padre de Europa, después tenemos a Juan Pablo, que es el que más pone, Ratzinger, que tiene una obra, Otra mirada sobre Europa, impresionante, y Juan Pablo y el Papa Francisco, que también recibe el premio Carlomagno en Estrasburgo, tiene unos discursos, y por el lado del poder político, pues hombre, tenemos que recordar a Schuman, tenemos que recordar a Delors, tenemos que recordar incluso a Angela Merkel, a Marcelino, en fin, todo eso es Europa. Todo es este doble pedal. Y ya estoy en el siglo XXI. A ver si me va a sobrar tiempo, José Antonio. No, creo. Porque es que ya estoy en el siglo XXI, que es un siglo horrible. Pero ¿qué hemos hecho? No, yo creo que... No sé si recordáis, ya tenemos una edad... La Nochevieja del año 1999. El día 31 de diciembre, un Boris Yeltsin evidentemente embriagado dimitió en un tanque con un whisky. ¿Quién tomó el poder? El vicepresidente. ¿Quién era? Putin. Yo creo que ya empezamos mal. Entonces ya después vinieron las Torres Gemelas, nosotros tuvimos nuestro 11M, después las otras torres que cayeron, que son las económicas, ¿quién lo diría? Eso no, el mercado se cayó. Después es que ya también teníamos que tener la pandemia y la guerra, en fin, esto es mucho el Brexit, un dolor muy grande, ¿no? Al final... Yo creo que recetemos el camino. Terminé mi intervención en Madrid, como no es muy largo, ¿no? No es muy largo,
terminé con lo que yo llamaba la propuesta de manifiesto. Como no es muy larga y resume bien, la voy a leer, ¿no? Decía yo el día 22 de octubre en Madrid: constatamos que el mundo vive una profunda crisis. A la posmodernidad ha sucedido el transhumanismo que fía la solución de los problemas únicamente a los avances técnicos y científicos. Constatamos que el creciente estrés de nuestra civilización provoca a partes iguales ansiedad y depresión. Constatamos que la soledad no querida es una pandemia aterradora. Constatamos que el medio ambiente se encuentra seriamente amenazado. Constatamos que en gran parte del mundo se percibe un sentimiento de hastío y de problema. Al propio tiempo, proclamamos que el camino es una referencia sanadora. Sus valores ofrecen un valioso modelo de convivencia en paz y fraternidad. En palabras de Marcelino Oreja, un grupo de peregrinos es, en su mejor momento, un paradigma de convivencia, una réplica ideal de lo que podía llegar a ser la humanidad. Proclamamos que en el camino hay espiritualidad, entendida como sentimiento de trascendencia, anterior a toda religión, vínculo primero de unión entre el Creador y la criatura. Proclamamos que en el camino hay pluralidad. Contemplamos caminando en armonía el masculino y femenino, 3 generaciones procedentes de los 5 continentes. El camino no excluye a nadie. El camino se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Proclamamos que en el camino hay respeto a la tierra y al medio ambiente. Proclamamos que en el camino hay austeridad. Proclamamos que hay cooperación frente a la competitividad. Proclamamos que hay solidaridad con el vulnerable, humanismo y equidad. Proclamamos que el camino es senda de luz. Acabo de dar cuenta que la última palabra es luz. O sea, que empiezo con lo de que siempre queda bien, juntar la primera con la última, luz. Pero solo ya para terminar una preocupación. He construido, porque soy leal con la palabra Europa, con la palabra camino, y me queda la palabra cultura. Hemos visto cómo los monasterios la cultivaban, cómo incluso la pulsión del ora et labora nos ha llevado a mejorar. Y tengo una preocupación, y se llama los movimientos de aniquilación de la cultura. Ese movimiento woke que se llama y que tiene ese bello nombre, despertar, no podemos. Esto parecía que era una broma que empezó en algunas universidades americanas y que quieren revisar para abolir todo esto. No, tenemos que ser custodios de esta luz, porque si no, nos dirá como Paul Clavet: vosotros los custodios, ¿qué habéis hecho con la luz? Seguro que iluminar. Muchísimas gracias por vuestra atención.